Ramírez, Vicente, de Reina de Ramírez, no se te olvide también ahí. Oye, no, mejor hazme el día nuevamente y ponme el berrinche de Ciro Gómez Leiva contra Epigmenio Ibarra. Vaya que se exhiben solitos. Sí, sí. Venga, David, venga, pónganos el berrinche. Sobre el tema, porque pensé que íbamos a hablar de las campañas, íbamos a hablar de la marcha. Pero este es un elemento domingo, que se ha tornado un elemento central de la campaña. Sí. ¿Por qué? Porque es un argumento. Está en campaña. De la derecha. La derecha está hablando del narcopresidente y de la narcocandidata. En un país donde, de acuerdo con las crónicas periodistas, los narcos y los criminales tienen control de amplísimas zonas del país. En un país donde los narcos y los... En un país donde todos los días siguen asesinando 80 y tantas personas. Esto no se da en el vacío. En un país donde los narcos, los grandes capos del narco surgieron en los sótanos de la Federal de Seguridad de los gobiernos priistas. Muy bien, ya con eso nos tranquilizamos todos. Surgieron en el sótano y lo que pasó. No soy banal, yo no soy banal, el banal eres tú. Y no me vengas a decir banal aquí, yo doy un argumento, te estoy escuchando. Porque es la manera de descalificar. Te estoy escuchando 15 minutos, no digo una palabra, hablo y me dices banal. Te escuché con Manuel. Y me descalificas. Entonces, me descalificas con una banalidad. A ver, ¿cuál banalidad? ¿Cuál banalidad? Cité un hecho histórico. La banalidad son nuestras crónicas. La banalidad son nuestras crónicas. La banalidad son los testimonios que presentamos todos los días. En este país y te digo, y tú estás indignado porque una candidata que está enfrentando al poder dice que su adversaria es una narcocandidata. ¿Dónde está la banalidad? Explícamela en términos de una metodología elemental de análisis. ¿Dónde está la banalidad? En tu forma de discutir, estás diciendo, el narco está en todas partes, y te digo no dije en todas partes, dije en amplias zonas del territorio. Y te dije y empiezo a decir. Sí, y es lo mismo de siempre. No importa lo que ocurre hoy. No importa. Es que llevamos 2 años escuchándote. Y la gente sigue sufriendo y tú no sigues hablando de la Dirección Federal de Seguridad. No hay que entender de dónde vienen las cosas. Ya lo dijiste 1000 veces. Pues sí, porque no lo aceptas. Yo no tengo, ¿por qué lo tengo que aceptar? ¿Cuál es la importancia que yo lo acepto? Y que los procesos históricos determinan el presente. Yo no tengo que aceptar o no aceptar. Yo lo único que te digo desacreditas los argumentos. Yo no te desacredito, ni te he desacreditado. Hablas del narco. Ante los hechos hoy, me sigues diciendo que la Dirección Federal de Seguridad y García Luna, y mientras tanto... ¿Cómo vamos a entender este proceso? Sale. ¿Cómo vamos a entender el proceso, el fortalecimiento y el surgimiento del crimen organizado si no entendemos la corrupción de fondo? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a entender? Según tú, no. Según yo, ¿qué? Según tú, esto no existe. Según tú dices, el narco, y te digo, es tan grave el problema del narco que surgió en los sótanos del Estado mexicano. Ve la situación en la que está este país cuando ya se va López Obrador. ¿Y por en la peor situación no lo sé, Pigmenio, yo no me dedico a eso. Yo no me dedico a eso. Pues el periodismo es contexto. Es contexto y lo damos. Pero yo no soy. El periodismo es historia. Bueno, ahí la dejo. Sale. Hoy creo que no vamos a coincidir en nada. Podemos. Querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. El escritor y periodista Ricardo Sevilla. Es verdad eso, el periodismo es contexto, y por supuesto que Ciro Gómez Leiva tendría que responder y tendría que pues dar cabida al planteamiento de un Epigmenio Ibarra que le habla sobre las chingaderas en las que incurrieron los amigos de Ciro Gómez Leiva, Felipe Calderón y el narcotraficante Genaro García Luna al abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos con una supuesta guerra que luego se demostró ese sí era un verdadero narcogobierno. Te lo pregunto a ti, querido Ricardo Sevilla, tú sí eres periodista, no como pues esos que defienden a los malandros y que no tienen pero ni una pizca de contexto. ¿Cómo estás, querido Ricardo?
Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Fíjate que yo sostengo, voy a decirlo de esta manera, comercio intelectual con Epigmenio Ibarra, nos escribimos muy seguido, yo tengo un gran respeto por Epigmenio. Hay una diferencia, honda diferencia entre Ciro Gómez Leiva, que lo vemos aquí carcomiéndose de frustración, porque no encuentra los argumentos, se le quiebra la voz, abandona la discusión. Una discusión, Ciro, es con las ideas, no con las personas. Estás completamente irritado y estás irritable. Se entiende. Epigmenio es un periodista hecho y derecho, documentalista, narrador, libretista, guionista, productor, director. Tú, Ciro Gómez Leiva, perdóname, estudiaste en la Universidad Iberoamericana, saliste de ahí y te dieron un hueso ahí en los medios de comunicación corporativos, trabajabas en la revista Contenido, después te fuiste al periódico Reforma y ahí seguiste tu ruta siempre en la derecha cuando vivías ahí en la calle de Zaragoza, en Coyoacán. ¿Te acuerdas? Ya no te acuerdas cuando tenías esa barba hirsuta, Ciro, y que aspirabas a ser un intelectual. Ya esas aspiraciones quedaron en el fondo del océano de la democracia, del periodismo. Recuerdo cuando ibas muy entusiasmado también al Paseo de las Facultades, caminabas por ahí, yo llegué a caminar con Ciro Gómez Leiva. ¿Te acuerdas, Ciro? ¿No te acuerdas, como diría la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto? ¿Qué año era aquel? ¿Me acuerdo o no me acuerdo? No se acuerda Ciro Gómez Leiva porque es de mente corta, de mente frágil. Cuando iba muy entusiasmado a tratar de conversar con el ahora presidente López Obrador, con quien tuvo en algún momento y ahora lo va a negar una amistad. Ciro Gómez Leiva frecuentaba al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando vivía allá en Copilco. Ahí en varias ocasiones se sentó Ciro Gómez Leiva en el parque que está atrás de donde se encuentra ese departamento. Ciro tenía otras ideas, otras intenciones, pero ya lo diría Francisco de Quevedo, que está allá atrás en ese librero. Poderoso caballero es don dinero, y Ciro Gómez Leiva, mi querido Toño, público memorioso, cayó víctima de las garras del dinero. No quiso abandonar el dinero, quiso mejor abandonar los sueños, y ahí están, como decía también un gran pensador del Renacimiento, tú lo conoces perfectamente, el sueño de la razón también produce monstruos. Y ahí está, las pesadillas de Ciro Gómez Leiva se convierten en realidad. Ya no lee, ya no estudia, ya no confronta. El personaje que había sido en algún momento aspirante a un buen periodista se ha quedado en un presentador de noticias, en un desinformador, en un personaje que ha preferido vivir en un penthouse, en una de las zonas más lujosas de la República Mexicana, aquí en Ciudad de México, allá en la zona de Polanco. Y bueno, Ciro Gómez Leiva queda apaleado, le ha dado una tunda a Epigmenio. Quién sabe, yo le vi, Toño, ganas de que lo quería correr, porque cuando ya se ve esta clase de personajes rebasada en los argumentos, lo único que hacen es señalar la puerta, o se van de plano como lo hizo él. Bueno, ya lo voy a dejar de esa manera, ya no quiero discutir, ya no quiero confrontar, ya no quiero argumentar, ya me cansé, diría Murillo Karam. Estoy muy bien, mi querido Toño, muchas gracias. Me aventé un largo ahí, una soflama, pero estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bien, y fíjate que a diferencia de ti, a mí ni me topa Epigmenio Ibarra, ¿no? Me parece que alguna vez que de pronto tuvimos problemas con la comunicación, una entrevista que le estaba realizando Vicente Serrano, así muy a la Anabel Hernández, casi que yo sé tú quién eres, ¿no? Pero que no me importa, ¿no? Que bueno. También admiro muchísimo la forma en la que ha podido exhibir a estos personajes que de periodismo pues no tienen nada, de comunicación no tienen nada, que evidentemente, bueno, pues actúan con las entrañas y que, como bien lo mencionas, en todo caso han estado ahí realizando un papel de cabilderos, de publirelacionistas. O sea, qué interesante el pensar que alguien como Ciro Gómez Leiva ha cultivado esas grandes amistades con los más poderosos y poderosas de México.
que hoy los defienda como malandros, que defienda a alguien como Felipe Calderón, como Ciro Gómez Leiva, que en su momento haya defendido a Emilio Lozoya Austin, con el que vio un partido del Mundial al calor de unos tragos, de unas chelas, ¿no? Como lo hacemos los amigos. Qué bueno que pueda existir este tipo de voces en estos medios de comunicación corporativos. Yo siento que mi admiración hacia Epigmenio, ya esto también que nos ve, que nos escuchaba más allá, incluso porque Epigmenio perteneció a un grupo scout que tiene mucha significación, es muy significativo para mi familia. Uno de los miembros de mi familia que estuvo también en ese grupo scout y que fue compañero de su hermano, el grupo Scout 6, que en aquel entonces se desarrollaba en Sadi Carnot, ahí en la colonia San Rafael, hace muchos años. Y él, imagínate, ¿no? Desde pequeño mostró pues grandes habilidades en cuanto al humanismo. La mayor insignia para los lobatos es el lobo rampante, como para los scouts, los boy scouts, bueno, que son scouts, es el caballero scout en México, caballero águila y caballero jaguar, y acá en Estados Unidos el Eagle Scout. Pero en cuanto a los lobatos, la mayor insignia, después de haber pasado todas las pruebas en los lobatos, es el lobo rampante. Y el primer pues lobato en conseguirlo en la historia de todo ese grupo fue Epigmenio Ibarra hace ya muchas décadas. Entonces, bueno, pues ahí va muchísimas circunstancias interesantes en la personalidad de este señor, que pues también se ha enfrentado a una crítica terrible, a un acoso espantoso en su vida privada, y bueno, pues hoy se lleva las palmas, se lleva esta encomienda de